Ave María Purísima. El Señor esté en tu corazón, para que te puedas arrepentir y confesar humilde tus pecados. Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal Descubriendo el Mundo. Durante décadas la Iglesia Católica ha vivido numerosos escándalos de clérigos que abusan sexualmente de los niños, desde sacerdotes de más bajo rango, hasta los de más alto cargo de la mayor organización religiosa del mundo. En tan solo 50 años, se ha registrado más de 30.000 casos de pedofilia en al menos 25 países. La autocomplacencia de esta institución oscura, cerrada e hipócrita, ha sido suficiente para absolver a miles de criminales al amparo de la ley civil o moral, que funciona bajo los infames tratados internacionales que reconocen a la estructura mafiosa del Vaticano como una nación. En estos 3 años de pontificado del Papa Francisco, han sido presentadas ante la Congregación para la Doctrina de la Fe 1.200 abusos de niños y niñas. Este es un fenómeno de enormes dimensiones que nadie habla. Los datos secretos revelados por la Congregación para la Doctrina de la Fe demuestra que este fenómeno se ha duplicado en los últimos años, con respecto al período que va del 2005 al 2010. Este fenómeno, sobre todo en los países más católicos, tanto en Europa como en América, es un fenómeno del cual nadie quiere hablar de forma oficial, ni el Vaticano, ni los medios de comunicación, ni la sociedad civil. Monseñor Scicluna, un obispo muy importante en Roma, que ha sido magistrado en la Congregación para la Doctrina de la Fe, dice que en países como España, Italia no suceden grandes escándalos, no porque los sacerdotes sean mejores que en países como Argentina, Estados Unidos, Reino Unido o Australia, donde se han dado escándalos de niños abusados por sacerdotes, sino porque existe la cultura del silencio, una cultura de silencio que en los países antes nombrados no permiten que estos fenómenos salgan a la luz. ¿Por qué se da esto de la cultura de silencio en países más católicos, como en los países de Latinoamérica? ¿Y quién protege a los responsables de este delito? La autoridad moral de la Iglesia Católica es muy fuerte. Las víctimas sienten una gran vergüenza a la hora de enfrentarse a los sacerdotes y contar sus abusos sexuales. El concepto de pecado está todavía muy desarrollado. Por ejemplo, cuando un sacerdote había violado a un niño le decía, no digas que he pecado, que tú también has pecado, y esto en Ecuador, Chile, Perú, Brasil, Portugal. España es mucho más grave que en los países anglosajones. Además, las familias de las víctimas son familias católicas, yo me atrevería a decir muy católicas, que han llevado a sus niños a la iglesia o escuelas católicas, y creen que el sacerdote es una figura perfecta, cercana a Jesucristo, o a Dios y no puede equivocarse. A menudo prefieren creer al sacerdote y a sus justificaciones, en vez de tratar de entender lo que el niño ha sufrido. Por eso no solo es responsabilidad de la iglesia, sino de mucha más gente. Cuando alguien denuncia este fenómeno, nadie, absolutamente nadie dice nada, ni los medios de comunicación, nadie, solo aparecen pequeños artículos en periódicos provinciales, que no son muy reconocidos a nivel nacional o mundial. Esto, en mi opinión, creo que se debe a que se teme a escribir sobre este tema. Hay una autocensura por parte de todos, de las familias, de los medios de comunicación, entre otros, pero sí se habla, pero no hay lucha. Se habla sin verdadera transparencia, y de seguir así estos crímenes no cesarán jamás. Uno de los casos más polémicos, tal vez sea el del cardenal George Pell, una de las figuras más importantes en Australia y miembro de la Iglesia Católica de más alto rango, y que además fue nombrado por el Papa Francisco como número 3 del Vaticano. Recordemos que en primer lugar se encuentra Francisco, seguido por el secretario de Estado, y en tercer lugar está el jefe de la Secretaría de Economía, que es George Pell. Este es un tipo de cardenal que ha protegido sistemáticamente a pedófilos cuando era obispo en Melbourne y Sydney. El Comité Australiano, Royal Commission, o Comisión Real, redactó un informe, en el que se afirma que el 7% de sacerdotes católicos en activo durante los últimos 30 años son pedófilos. George Pell siempre se mantiene diciendo,
Yo no sé nada ni hice nada, eso habría que verlo. Todo el tiempo he sido completamente consistente y claro en mi total rechazo a estas acusaciones. Las noticias de estos cargos refuerzan mi resolución y los procedimientos judiciales ahora me ofrecen la oportunidad de limpiar mi nombre. Hay personas que están seguras de que Pell protege a sacerdotes pedófilos. Ha intentado comprar el silencio de las familias, pagando sumas muy pequeñas de dinero, por abusos sexuales que llevaron al suicidio a varios niños. Esto, queridos amigos, es algo increíble, porque el Papa Francisco, por su parte, dice que no solo los pedófilos son monstruos y son como el diablo, sino también quienes los encubren, quienes ocultan estos crímenes, y sostiene que deben de ser condenados. Y no logramos entender por qué el Papa Francisco, de pensar así, no se deshizo de alguien como Pell, y que además lo defienda diciendo, hay que esperar a la justicia. Al día de hoy hay documentos que han demostrado que Pell no es el hombre adecuado para servir de ejemplo a los católicos de todo el mundo. Y aquí es cuando nos preguntamos, ¿qué está haciendo Francisco para combatir la pederastia en la iglesia? La respuesta es muy simple, está haciendo muy poco. Sus declaraciones obviamente son muy importantes. Dice que la pedofilia es como las misas satánicas, como las misas negras, que hay que combatirlas con todas nuestras fuerzas. Pero claro, son solo declaraciones. Francisco no solo ha premiado al cardenal Pell, sino que también lo ha incluido en el C9, que es el grupo de 9 cardenales que deben ayudar al Papa en la gestión de la Iglesia Universal, es decir, los cardenales más importantes y poderosos de la Iglesia Católica, en donde aparte de Pell, también se encuentra un cardenal chileno, de nombre Errázuriz, que ocultó bajo su escritorio por 6 años, 5 denuncias contra un sacerdote pedófilo y violador en serie, de Santiago de Chile, llamado Caradima. Errázuriz siempre defendía a Caradima diciendo que las víctimas estaban mintiendo y que para él, Caradima es un santo, y nunca trasladó estas denuncias de Santiago a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. Francisco creó una comisión para la tutela de menores, que todo mundo ha considerado revolucionaria, como todo lo que hace este Papa, una comisión que no hace nada. Se ha reunido 3 o 4 veces al año durante 3 años, de manera plenaria, y no tienen ningún poder de investigación real, porque todo está escondido en los archivos de la congregación, que es la que tiene el verdadero poder. 2 víctimas de pedofilia que fueron nombradas por el Papa para formar parte de la comisión, estas 2 personas dijeron, nos vamos de esta comisión porque no sirve para nada, porque no tenemos poder, porque la curia romana se opone a lo que nosotros cambiamos. Nos vamos porque esta comisión es una gran operación publicitaria de Francisco, y nosotros no queremos formar parte de ella. Probablemente esto suene algo severo, pero hasta ahora esta comisión ha hecho prácticamente nada. Al día de hoy la Iglesia no se ha mostrado transparente ante estos casos, no se conoce el nombre de estos pedófilos, no se sabe si fueron condenados o no, y tampoco habla con los magistrados europeos o americanos, y eso es muy peligroso. En unas ciudades de Italia, hace algunos años un sacerdote desapareció de su diócesis, luego descubrieron que había sido enjuiciado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, y condenado a ser secularizado, es decir, a dejar de ser sacerdote y convertirse en un ciudadano común y corriente, pero en el 2014, o sea ya con el Papa Francisco en el poder, la congregación le dijo al sacerdote que no podía decir nada a nadie porque debían proteger la imagen de la Iglesia, y hasta ahora es obligatorio que la Iglesia se quede callada. Si se están preguntando si en el Vaticano se interesan por las víctimas de pedofilia, la respuesta es no, porque la Iglesia, como siempre ha venido haciendo, quiere proteger su imagen y sus finanzas. En el pasado las víctimas de escándalo han pedido una fuerte suma de dinero por daños y perjuicios. La Iglesia ha perdido una fuerte suma de dinero, tuvo que vender algunos inmuebles, ese es un riesgo que el Vaticano no quiere correr con la Iglesia de los países latinos, y ese es el motivo por el cual no se ha organizado una comisión nacional en Ecuador, Perú, Colombia o en algún país sudamericano,
y ningún obispo católico ha ido al Vaticano para ayudar a las víctimas. A las víctimas lo único que se les dice es que le pagarán dinero. Todo esto es inaceptable, y también es inaceptable que la jerarquía católica lo siga defendiendo, en vez de ofrecer verdadera transparencia, y una política de tolerancia cero, que sean no solo palabras, sino hechos concretos. Francisco siempre ha hablado de una iglesia pobre, para los pobres, y esta iglesia pobre no existe. En el Vaticano hay negocios enormes, casas enormes que cuestan millones, y estas casas son propiedad del Vaticano. Estas casas, que son las más caras y bellas de Roma, no se la dan a los pobres, ni a los refugiados, ni a los inmigrantes, las venden a políticos, a los funcionarios de los servicios secretos. También se sufragan reformas de casas con fondos destinados a hospitales infantiles, los procesos para hacerse santo que cuestan $500,000. Y he ahí del por qué no hay muchos representantes latinos en el Vaticano. En base a todo lo explicado, les pregunto, ¿quién realmente es el Papa Francisco? ¿Quién está detrás de todos estos acontecimientos? ¿Es el Vaticano una mafia? Bueno amigos, lo dejamos hasta aquí. Y recuerden que a veces, hasta el poder que parece bueno, benévolo, puede ocultar información muy importante. No te olvides de dejar tu like y suscribirte si es la primera vez que ves uno de nuestros videos. Si sabes más sobre este tema, o quieres que investiguemos algún tema en particular, cuéntanos en los comentarios.